mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hoy vamos a tratar, a la semana pasada estuvimos hablando de los tres primeros, el amor, gozo y paz. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que los dones fueron puestos, perdón, el fruto fue puesto en primer lugar el amor, porque el amor es el que nos va a ayudar a formar todos los demás características del fruto. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es, los objetivos de hoy va a ser comprender que la paciencia contribuye a la formación del carácter. Yo creo que es la otra. No sé si tenemos. No. Entonces no la pusimos. Regresemos entonces. Gracias. Entonces, comprender que la paciencia contribuye a la formación del carácter, aplicar a diario las 5 manifestaciones del fruto de la benignidad y ser de excelente testimonio que refleje a los demás la bondad de nuestro Dios. Así que hoy vamos a hablar entonces acerca de la paciencia. Esta es una palabra que a veces no nos gusta cuando estamos hablando de ser pacientes. Alguna persona dice, estoy orando para que Dios me dé paciencia y lo que me vinieron fueron problemas. Bueno, por esa es la razón. La paciencia viene a través de las adversidades. Pero paciencia significa ser perseverante. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, vemos en el primer versículo que tenemos ahí, si pasamos a la segunda, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, vamos a leer otro versículo antes de eso. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la paciencia significa, viene de una palabra upomoné, que significa resistencia, constancia. En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos está tratando de enseñar es que nosotros debemos de aprender a ser pacientes en medio de la prueba y en medio de las murmuraciones que a veces vienen en contra de nosotros. Entonces, para que entendamos bien la paciencia no es aguantar las circunstancias de la vida. Hay gente que dice, ese es bien paciente, solo porque aguanta todo. No, la paciencia es tener resistencia, es parte del carácter que Dios le pone a uno, pero con una dirección, con una finalidad. Yo siempre doy este ejemplo y digo, cuando nosotros estamos esperando un autobús o estamos esperando el Uber o estamos esperando a alguien que nos vaya a recoger, nosotros tenemos paciencia esperando porque tenemos una dirección. Sabemos que esa persona va a llegar y nos va a llevar a algún lugar. Pero si no, de lo contrario, si nosotros no sabemos qué es realmente la paciencia, vamos a estar aguantando, soportando las circunstancias y pecando, fallando y sin darnos cuenta de que Dios lo que quiere es formar nuestro carácter. Entonces la paciencia quiere decir un temperamento sólido, un temperamento grande y firme. Lo que significa es, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que nosotros debemos de tener resistencia ante las pruebas que vienen dentro del cristianismo. Ustedes que están empezando el camino del Señor tienen que entender que tienen que aprender a ser pacientes, que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos pacientes, que seamos resistentes ante las pruebas que vienen. Por lo regular yo veo a algunas personas que dicen, ahora que me hice cristiano, me están pasando estas cosas. Perdone lo que le voy a decir, pero es una contradicción. En otras palabras, está diciendo, ahora que soy de Dios, Dios me está castigando con pruebas. Y eso no es así. Lo que sucede es que antes no se daba cuenta de las circunstancias que estaba viviendo. Entonces, la paciencia, lo que Dios está requiriendo de nosotros es que aprendamos a tener un dominio en nuestras emociones cuando las circunstancias son contrarias a nosotros. Tenemos que ser pacientes, significa, voy a pasar esta prueba porque sé que después de esta prueba Dios tiene algo grande para mi vida. Se da cuenta que la paciencia debe de tener dirección.
De lo contrario, usted aguanta, aguanta y aguanta y llega un momento en que se cansa y muchos abandonan la iglesia, dejan la iglesia porque dicen, es que solo pruebas y dificultades tengo. Sí, porque solo aguantó, no tuvo paciencia. Cuando nosotros tenemos paciencia, lo que hacemos es, Señor, esta prueba es difícil, esta situación es incómoda para mi vida, pero yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Yo sé que tarde o temprano vas a enviar una salida, por lo cual yo esperaré en ti sabiendo que tú me vas a sacar adelante. Eso es por una parte. Por otra parte, la paciencia también es soportar cuando la gente se levante contra uno sin tener uno la necesidad de quererse vengar de la persona. O sea, cuando hay oposición, cuando la gente se levanta, cuando hay murmuraciones, nosotros tenemos que aprender a tener esa abstinencia de no querer desear el mal a los demás, sino que al contrario, decir, Señor, algo estás haciendo en mi vida, algo está sobrando y por lo tanto yo esperaré en ti. Yo no sé si se recuerdan cuando David había pecado y él iba a su hijo, había tomado el reinado y él iba por el camino cuando vino un hombre y lo empezó a maldecir. Y lo empezó a maldecir y a maldecir en el camino. Entonces, uno de los generales de David dijo, Señor, ¿quieres que lo mate ahorita? Porque él seguía siendo el rey de Israel. Sin embargo, él dijo, no, déjalo. Porque entre más grande sea la prueba o la dificultad, entre lo que más me hiera, posiblemente Dios va a quitar más el castigo de mi vida. Eso se llama paciencia con dirección. Estoy pasando una situación difícil, estoy pasando algo que no me gusta, pero Dios está en control y después de esto Dios va a obrar poderosamente. Entonces, dice el versículo ahí, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, le voy a decir una cosa. A veces el enemigo nos hace ver las cosas diferentes. Algunas personas vienen a mí y me dicen, hermano, mire que el diablo se metió y tuvo un accidente. No, el diablo no se metió porque los accidentes lo tienen tanto los cristianos como los no cristianos. El cristiano se queda sin trabajo y también los que no son. Lo que la diferencia es que nosotros tenemos que ser pacientes en todas las cosas. Por eso es que Pedro está diciendo ahí, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, si ustedes pecan, sufren consecuencias grandes, entonces ahora si lo están haciendo dentro de las cosas de Dios, deben de aprender a ser pacientes. Paciencia significa tener un estado equilibrado de nuestras emociones, sabiendo que después de la prueba, después de la crítica, después de la situación que estemos pasando, Dios va a hacer algo. Entonces quizá ustedes me están diciendo, ¿qué es lo que debo de hacer? Buscarle sentido a cada prueba. Número uno, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Porque yo me fijo varias veces que las personas que pasan una prueba y al poco tiempo tienen la misma prueba y la otra prueba y la misma prueba y pasan mucho tiempo, yo siento que es porque no han aprendido a tener paciencia o tener una dirección en lo que están haciendo. Tienen que decirle, Señor, ¿qué debo de aprender? ¿Cómo puedo aprender de esta situación para ya no vivirla más? Una persona una vez se acercó a mí y me dijo un día, estoy pasando una pobreza terrible. Estoy en una situación bien difícil como nunca me imaginé vivir. Entonces yo le dije, esta es tu gran oportunidad para pasar esta prueba y nunca más volver a la misma. Tienes que aprender a tener paciencia, sabiendo que de una u otra forma Dios va a proveer, Dios va a abrir una puerta y vas a salir de esta situación. Y aquella persona se quedó asombrada con lo que yo le dije, pero obedeció.
y al poco tiempo había salido de la pobreza, Dios lo estaba bendiciendo y hasta estaba empezando a abrir su propio negocio. ¿Qué le quiero decir? Nosotros debemos de manifestar el fruto del Espíritu, la característica de la paciencia, sabiendo que somos hijos de Dios y que si nosotros aprendemos a abstenernos de no vengarnos o de no desesperarnos, de no murmurar en contra de las circunstancias que estamos viviendo, pasaremos la prueba y Dios manifestará su poder, porque la paciencia trae consigo la bendición de Dios, porque ya no estamos solos, somos hijos de Dios. Espero que hayamos comprendido lo que es la paciencia. Paciencia con dirección. Yo soy paciente porque sé que Dios me va a sacar de esa prueba, Él no me va a abandonar, soy su hijo y después Dios me va a dar la bendición que yo espero. Amén. Así que ahora vamos con la benignidad, que es otro fruto del Espíritu, es otra característica del fruto del Espíritu. Y dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres sean con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Benignidad significa amabilidad, benevolencia, compasión, misericordia y piedad. O sea, como yo quiero que me traten a mí, yo debo de tratar a los demás. Nosotros debemos de aprender que la benignidad debería de ser la característica de todo cristiano. Debemos de ser amables con los demás. Tenemos que ser cariñosos con los demás. No fingir, no estar diciendo hacer cosas solo porque nos vean, sino hacer las cosas porque eso agrada a Dios, hacer sentir bien a las personas o toda aquella persona que nos rodea. Yo me recuerdo una vez cuando yo recién vine a este país, una persona que empecé a trabajar en un trabajo y me dijo, ¿y usted qué religión es? Entonces yo le dije, soy cristiano. Y esa persona me dijo, entonces, usted es de los hipócritas. Entonces yo le dije, bueno, yo no sé quiénes sean esos, le digo, pero yo soy cristiano. Y le traté con amabilidad. Y esa persona en el trabajo, nadie la creería porque era bien áspera, bien dura. Sin embargo, conmigo se comportó como un amigo y me enseñó muchas cosas, muchas claves en la vida que me han servido hasta el día de hoy. Por eso lo recuerdo. Entonces, cuando tú eres amable con la gente va a reaccionar de esa forma y esa debe de ser una característica de nosotros los cristianos, que seamos amables, que seamos condescendientes en el trabajo, hacer las mejores cosas, que te digan a ti como me dijeron una vez a mí, uh, perder gente como tú nos cuesta porque es difícil agarrar gente así. ¿Por qué? Porque cuando yo cometía un error era capaz de volverlo a enmendar en mi tiempo, no en el tiempo de ellos. Entonces, la amabilidad siempre debe de ser una característica que el cristiano debe de tener. En el versículo de Lucas 6:27 dice, pero a vosotros, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es una de las características que Jesús dijo que deberían de ser el sello de todo cristiano. Número uno, amar a nuestros enemigos. Ahora, la pregunta mía sería acá, ¿quién realmente es nuestro enemigo? Si a mí me preguntan que si yo tengo enemigos, yo digo, no tengo enemigos. No conozco ningún enemigo. Pero a veces dentro del camino nos topamos con cosas que a veces pareciera que algunas personas son nuestros enemigos. Y la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Yo no sé, yo más que todo veo a los enemigos cuando una persona se recién convierte a Cristo Jesús. Hay personas que se convierten a Cristo y su familia se vuelven contra ellos.
Empieza eso. Y Jesús dice, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la benignidad nos muestra que debemos de ser amables con nuestros enemigos? Sencillamente porque estamos manifestando el carácter de Cristo. Y cuando nosotros les damos bien a aquellos que nos desean el mal, estamos dando un mensaje, estamos diciendo somos diferentes. Luego dice, haced bien a los que os aborrecen. Hay gente que no merece que uno le haga nada. Sin embargo, como tú eres cristiano, como tú eres una persona que eres llena del Espíritu Santo, ahora tienes la capacidad de hacer el bien aún a aquellos que no lo merecen. Luego dice, bendice a los que te maldicen. Ahora, a veces dentro del cristianismo se oye esa frase mucho y se dice, bueno, que Dios te bendiga. Pero el tono de voz no dice realmente eso. Está diciendo que Dios te bendiga, pero que te parta un rayo ahorita. Ese no es lo que el Espíritu Santo quiere decir, sino que cuando nosotros bendecimos, le voy a explicar bien. Cuando alguien te hace un mal, la Biblia dice que merece una disciplina, un castigo. Pero cuando tú, en lugar de soltar una bendición, sueltas una maldición y dices, bueno, pero este lo va a pagar porque lo que me hizo no es justo y es que esto y empezamos, entonces intervenimos con la justicia de Dios. Entonces el castigo que Dios iba a ejercer sobre esta persona se para. Pero cuando tú dices, bendigo al que me maldice, Señor, no le tomes en cuenta, ha hecho esto en contra mía, sabes que tú lo has expuesto, mejor dicho, al juicio de Dios. Y te voy a decir, el juicio de Dios es más duro que el juicio de nosotros. Porque tú puedes gritar y desmaldecirlo y tanta cosa y solo te desahogaste, pero no pasó nada. Pero cuando Dios ejerce su juicio, entonces es otra situación. Por eso Jesús dijo, bendigan a los que os maldicen. Luego dice, orad por los que os calumnian. En otras palabras, oren por los chismosos, los que levantan falsos testimonios en contra de ustedes, oren. Pero no digan, ay, Señor, no mira lo que me hizo, yo sé que con sus hijos lo van a pagar. No, no suelte maldición. Ore para que Dios lo bendiga, para que la bendición que les tocaba a ellos le venga a usted por causa de que usted está bendiciendo. El problema es que a veces no entendemos lo que Dios está diciendo. Y por eso cometemos errores. Pensamos que amar a nuestros enemigos es como estar aguantándonos que hagan lo que quieran con nosotros. ¿Y cómo le voy a ayudar a los que me aborrecen? ¿Y cómo voy a bendecir si mire lo que está hablando en contra mía? ¿Cómo voy a orar y decir que Dios lo bendiga si mire todo lo que me está haciendo? Pensamos porque no estamos creyendo que Dios tiene una recompensa mayor si nosotros hacemos esas cosas. O sea, en otras palabras, cada palabra que está escrita en la Biblia es para una bendición nuestra, no es para un sacrificio. Déjeme decirle, el único Mesías es Jesús. Usted y yo no somos Mesías. Nosotros no vamos a ser sacrificados. Y lo que nos enseña la palabra es que cuando oramos por los que hablan mal de nosotros, nosotros estamos atrayendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Número 5, estar dispuesto a soportar las afrentas. Las afrentas es cuando alguien se levanta contra ti y empieza a quererte menospreciar o hacerte un lado. Nosotros tenemos que estar dispuestos porque nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, dar lo que nos pretenden quitar. Hay gente que siempre se va a aprovechar de ti, en tu trabajo va a quererte tal vez hablar mal de ti. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero cuando llegas a una compañía, de repente empiezan a hablar mal de ti. Pero cuando tú eres un cristiano verdadero, no hay nadie que te pueda mover del lugar. Si Dios te da un lugar, nadie te lo puede arrebatar. Entonces, tenemos que entender que la paciencia es soportar porque Dios va a traer una bendición sobre nuestras vidas. La benignidad, ser amable con los demás a pesar de que ellos sean injustos contra nosotros, porque entonces la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. Y ahora vamos al tercero, que es el otro que nos toca hoy, la bondad. Perdón, la benignidad. Sí, regresemos ahí, la benignidad. La benignidad es lo que le había dicho, gentileza, ser afable, agradable, tener un trato suave y considerado,
Es bondad demostrada en acciones de rectitud, es tener la inclinación a hacer el bien. Ahora sigamos a la otra, la bondad, el fruto del Espíritu, la bondad. Hacer un beneficio a alguien con o sin merecerlo, con el fin de salvarlo. Lo que está diciendo acá es que la naturaleza es bueno. Y entonces esa característica de ser bueno es hacer lo que quiere decir es hacer un beneficio a alguien que lo merezca o no lo merezca. La bondad realmente, la naturaleza, la esencia de la bondad es Dios. En la Biblia encontramos, ¿se recuerdan del joven que llegó a Jesús? No sé si puse ese versículo ahí. Cuando llegó a Jesús, no, regresemos otra vez, por favor. Cuando llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Algunas personas entran en conflicto con este versículo porque dicen, bueno, no, entonces Jesús, especialmente los testigos, dicen, entonces Jesús no era bueno, está diciendo que no es bueno. No, lo que pasa es que el rico se estaba acercando, este joven rico se estaba acercando a Jesús con la idea de decir, Señor, o sea, maestro bueno, o sea, está diciendo, eres un ser humano bueno, y no reconocía la naturaleza divina de Jesús. Por eso Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, solo Dios. Por eso le dijo, vende todo y dárselo a los pobres. Entonces, lo que quiere decir es que la naturaleza, la esencia de Dios es ser bueno. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, esa misma naturaleza está en nosotros, pero nosotros tenemos que manifestarla a beneficio de los demás. Sigamos con el otro, la otra. Ajá. Entonces, hay una diferencia entre benignidad y bondad. La benignidad se refiere más que todo al trato personal y la bondad a una acción en obras. El hijo, ¿se recuerdan el que había quedado, el samaritano, cuando había quedado herido en el camino? Entonces, significa una acción. La bondad de Dios, la profundidad del amor de Dios es lo que se manifiesta. A veces, especialmente nosotros, los líderes dentro de la iglesia, hemos visto que a veces nosotros hemos ayudado a tanta gente. Yo me recuerdo que nosotros cuando empezó la visión, nosotros hasta le pagábamos el encuentro a la gente y la gente iba y decía, sí, vamos a ir. Y luego iban al encuentro y nada. Nosotros nos quedábamos desilusionados. Pero la bondad se tiene que manifestar en beneficio de otra persona, ayudarle a otra persona. Por ejemplo, estas clases que tú estás recibiendo es también parte de la bondad de la iglesia hacia tu vida, para que tu vida sea transformada, cambiada, para que tú tengas la naturaleza de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que la bondad de Dios está en nosotros y se manifiesta por medio del Espíritu Santo, entendemos que debemos de hacer el bien a los demás sin importar si ellos nos traen un beneficio. Jesús mismo dijo, ¿qué beneficio traen si ustedes ayudan a aquellos que les pueden dar de regreso una bendición? Ayuden a aquel que no puede darles nada. Eso se llama bondad. Entonces Jesús hizo todo por nosotros. Él murió sin que nosotros mereciéramos la muerte de Él, ni mereciéramos la vida de Él. Sin embargo, Él lo hizo porque nos amaba. Entonces, en conclusión, porque el tiempo ya se está yendo, quiero decirte que nosotros debemos de manifestar. Y una de las tareas, se puede decir, de esta clase sería que tú practiques estas clases todas las semanas. O sea, por eso se llama una escuela de liderazgo, porque se necesita que tú practiques. Déjame decirte, tú nunca vas a saber si eres bondadoso o generoso hasta que tú no hagas una obra de generosidad. Tú no vas a saber si eres paciente hasta que ores y digas, Señor, yo soporto esta prueba y sé que de esta prueba tú me vas a sacar y la bendición que venga va a ser mejor que la que antes tenía.
Y también la benignidad, ser amable. Practica esta semana. Sé más amable con tu familia. Sé amable con tu esposa. Sé amable con tus hijos. Sé amable con los vecinos. Sé amable. Dale una palabra positiva a una gente. Hay personas que tú no quieres ni siquiera acercarte a ellos porque todo es negativez. Pero cuando tú te encuentras con una persona agradable, tú quieres estar con ellos siempre. Entonces tú debes de ser la diferencia. Una persona me dijo, hermano, es que yo nunca recibí amor en mi casa. Yo no puedo ser amable, yo no puedo sonreír, yo soy así. Sí, eso fue en tu casa, pero ya fuiste a un encuentro, ya fuiste sanado, ya fuiste liberado. Ahora tienes el ADN de Dios. Ahora puedes evidenciar el amor de Dios. Y sabes una cosa, lo bonito de esta clase es que tú puedes empezar a ser amable sin decirle a nadie. Si tú no eres muy cariñoso con tu esposa, ¿por qué no le compras un ramo de flores y entregaselo? Aunque no le digas ninguna frase, empieza a hacer cambios que puedan verse que tú realmente estás recibiendo estas clases, que estás recibiendo y que estás obrando un cambio. Esto no es solo sencillamente una charla donde tú vas a cumplir y decir, oh, qué bonito estuvo la charla, me gustó. A mí a veces no me gusta cuando la gente me dice, me gustó su mensaje. Y yo digo, bueno, sí le gustó, pero ¿dónde está el cambio? La idea es cambiar. Y a veces hay palabras que lo cambian a uno. Entonces, lo que quiero decir como tarea esta semana, esfuérzate en no renegar de nada de lo que te pase en la vida. Esfuérzate en ser amable con los demás. Esfuérzate por mostrar acciones que muestren que ya no eres el malo de la película, sino que ahora eres el nuevo en Cristo Jesús y que puedes hacer el bien a los demás. Así que vamos a orar para terminar la clase y para dar inicio a la otra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, tu naturaleza es ser bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a mostrar el amor, porque Jesús dice que era traído por los niños porque era amable. Y Jesús fue paciente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te pido que cada persona que está sintonizado, Señor, en esta clase, manifiestes tu poder sobre ellos y las áreas donde son impacientes puedan tener la dirección para poder comprender tu amor y tu bondad. Padre, yo cancelo toda maldición generacional en ellos que les dice que no pueden cambiar, que les dice que no pueden ser diferentes. Yo cancelo esa maldición porque Cristo Jesús ya la llevó en la cruz y declaro que ellos son nuevas personas y que el Espíritu Santo mora en ellos. Por lo tanto, ellos tienen la capacidad de evidenciar tu bondad, tu amor, tu benignidad, tu gozo y tu paz. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y yo bendigo a cada estudiante, lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tu presencia es sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa clase, hermano Marvin. Creo que después de esa clase fue una dinamita. Ojalá que todos todavía tengan fuerzas para seguir en la otra clase. ¿Ok? Vamos a hacer un cambio de velocidad un poquito y vamos a pasar a otra clase. Es un placer y un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes y vamos a continuar con la clase número 5 de que hoy nos toca y es la unción para ganar. Es de las clases que le estaba dando Marisol. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la unción para ganar. Y tenemos como referencia bíblica el Segunda de Reyes 4:8 y dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Aquí en este pasaje es de solo un versículo, pero de ahí hasta el 34 o 35
nos cuenta una historia súper hermosa. Yo le aconsejo que la lea cuando termine la clase. Se la voy a parafrasear porque sería mucho para leerla en este momento, pero aquí habla de Eliseo, era un profeta, y este hombre era lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí lo que él hizo para que nosotros podamos aprender de él, para hacerlo práctico en nuestra vida. Son cosas que a veces las podemos hacer a diario. Los objetivos de esta clase, entender primeramente, entender plenamente el desafío que implica ganar un alma. Entender que la compasión es uno de los motores de que gana almas. Y hoy hemos aprendido la bondad, la benignidad, que son parte de la compasión para poder ganar una alma, ¿verdad? El amor, reconocer la necesidad y el poder de la oración en la obra evangelística y reconocer los principios fundamentales de un ganador de almas. Una vez más, unción para ganar nos toca estudiar el día de hoy. En una clase anterior que yo estuve con ustedes, hablamos de qué es unción y dijimos que es la habilidad, capacidad o poder dado por Dios al creyente para la obra del ministerio. Y la otra vez hablamos solo un poquito sobre el Espíritu Santo, pero ahora vamos a hablar más de la unción práctica, en la práctica. Y ¿puedes pasar a la siguiente? Y como punto número 1 tenemos el ganador de almas debe saber con qué se enfrenta. Y vamos a ver un poquito de esta historia que hablamos al principio, donde Eliseo llega a Sunem. Parece que él llegaba varias veces a este lugar por propósitos del ministerio y esta mujer pudo reconocer el poder de Dios en este hombre y decidió hacer algo por él, una bondad, accionó. No solo lo pensó, me gustaría invitarlo a comer, ¿va? Como algunos dicen, Enrique, va, invítenme a comer. A veces solo lo pensamos, pero no lo hacemos. Y esta mujer accionó, dijo, lo voy a invitar y no solo eso, le dijo a su esposo que le hicieran un cuarto donde le pusieron cama, mesa, lámpara y todo para que él cada vez que llegara a ese lugar se quedara en su casa. Esta obra que hizo esta mujer, Eliseo dice que se quedó asombrado de la forma en que ella los trataba como personajes, como una persona especial. Y dice que él decidió hacer algo por ella. Ella no tenía hijos, él le profetizó que dentro de un año iba a estar teniendo un hijo en sus brazos. Y ella al principio le dijo, no, pues no te vayas a burlar de mí, ¿no? Porque yo no te he pedido esto. Pero el profeta estaba hablando en serio. La mujer quedó embarazada, tuvo un hijo, pero al tiempo, parece que pasaron como unos 12 años, y este muchacho fue con su papá a trabajar y se enfermó. Empezó con mucho dolor de cabeza y decía, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el papá lo manda con su mamá. Para hacer la historia corta, el niño muere en los brazos de su madre. Pero aquí podemos ver que esta mujer tuvo una actitud que nosotros también podemos imitar. Dice que esta mujer, en vez de ponerse a llorar, yo no sé, cualquiera de nosotros creo que lo hubiéramos hecho, hubiéramos gritado, pataleado o no sé qué palabras se nos hubieran salido de nuestros labios, solo agarró al niño, lo acostó en la cama donde el siervo de Dios se acostaba y fue a buscar al siervo de Dios. Fue a buscar la palabra, fue a buscar la fuente correcta. Porque a veces nosotros cuando tenemos un problema, enfrentamos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y le contamos a la comadre o a la persona que menos tiene para darnos un buen consejo.
y terminamos haciendo cosas, locuras. A veces después nos arrepentimos y decimos, ¿para qué le conté mejor? Mejor hubiera, decimos, al fin voy a buscar a Dios, ya es lo último que me queda, ¿no? Ya no tengo otra cosa que hacer más que buscar a Dios, en vez de hacer lo que hizo esta mujer. Fue lo primero que ella buscó, ir a la fuente correcta. Y en este pasaje, cuando ella llega a donde está el siervo de Dios, ella puede reconocer el poder que hay en el siervo de Dios. Dice que cuando Eliseo la vio venir, mandó a su siervo Giesi a decirle, pregúntale a ella qué pasa, por qué viene él, como que percibió algo. Pero ella le dijo, todo está bien. Ella no le contó al siervo por qué iba, porque ella notó que el siervo no estaba siendo, tal vez descuidado, tal vez no le importó, solo fue porque lo mandaron, no porque de verdad había amor en él. En cambio, en Eliseo dice que cuando ella llegó y se postró ante él, Giesi la quiso quitar, porque él no entendía lo que estaba pasando. Pero sin embargo, Eliseo le dice, no, déjala, porque ella tiene amargura de alma, o sea, tiene muchos problemas. Y cuando ella le cuenta lo del niño, él inmediatamente le dice a Giesi, ¿sabes qué? Toma mi báculo. Así dice la Reina Valera. Es como un bastón. Y ve y pónselo al niño. Giesi corre, se lo pone al niño y el niño no resucita. Giesi va y le dice a Eliseo, no, pues no pasó nada. Con una actitud pues no pasó nada, no, yo ya lo hice y no pasó nada, yo hice lo que tú me dijiste. Pero en ningún momento hizo los pasos que vamos a ver que Eliseo hizo. La siguiente. El punto número 2, vemos en Eliseo la compasión que él tuvo. Él, como ganadores de almas, nosotros tenemos que tener compasión de lo que hablaba hermano Marvin. El amor de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Cómo la gente va a saber que Dios le ama? Porque ellos van a ver el amor de Dios a través de nuestras vidas, a través de cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 2, del 1 al 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que estamos haciendo ahora aquí. Nosotros no nos estamos quedando con lo que sabemos. Hermano, déjeme decirle, usted llegó en el momento correcto a la iglesia. Antes se tardaba mucho tiempo para recibir clases como esta. Hoy usted tiene el privilegio de poder aprender de primera mano lo más rápido posible lo que usted quiere aprender, que es estar más cerca del Señor, empaparse de la palabra, estar lleno del Espíritu Santo y los métodos los va aprendiendo en el camino y el Espíritu Santo le va a ir guiando para poder llevar mejor el mensaje a otras personas. Dice, ¿cuán sensible es usted a aquellos que pasan por su casa? Tal vez sus familiares o en su trabajo. ¿Qué tan sensible es a usted a la situación de ellos? O tal vez usted dirá, no, pues yo no tengo familia aquí, pues no. ¿Qué tal de la situación que está viviendo nuestro país en este momento? Nuestras ciudades, nuestras escuelas. No podemos ser insensibles a todas estas situaciones. Como hijos de Dios, como nuevas criaturas, nosotros tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que puede salvar a cada una de estas personas. Ellos están, como dicen, muertos en sus delitos y pecados. Así como este niño estaba muerto, esta mujer sentía que ya no había esperanza, pero el Señor tiene, no, tiene un mensaje de esperanza para cada una de estas personas. ¿Qué
necesidades especiales hay en esta gente que podemos nosotros tal vez ayudar a satisfacer? Dios anhela que en nuestros corazones haya compasión por quienes aún no son salvos. Tal vez usted dirá, bueno, a mí qué me importa si ellos no quieren o no han buscado a Dios, tanto que han oído, hay en la televisión, hay por todas partes, pero tal vez Dios quiere usarlo a usted con una persona específica y lo va a usar a usted. El Señor por eso hoy lo está capacitando, lo está ungiendo, lo está capacitando para esa labor específica, que es tal vez no necesita ni predicarle, tal vez solo, como dice, un acto de bondad, un acto de amor va a traer a esa persona a los pies de Cristo. La siguiente. En el punto número 3, debemos conquistar todo en el cuarto de oración. Segunda de Reyes 4:33. Cuando Eliseo llegó a la casa de la mujer de regreso, dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Que no sea nuestro último recurso venir a cerrar nuestra puerta y buscar a Dios, sino que sea la primero, que en cuanto usted sepa el problema, la situación, en ese momentito cierre su puerta y diga, yo no voy a atender a nadie ahorita, apague su teléfono y busque al Señor, dígale, Señor, me rindo a ti. Sé que solo tú tienes la respuesta específica. Tú tienes una respuesta para esta situación. La oración de Eliseo y su método para resucitar al muchacho muerto muestra el cuidado personal de Dios para la gente. Así como Eliseo actuó, aún mayor es Dios con nosotros. Dios se interesa aún por las situaciones que usted dirá, no, pues, ¿para qué voy a molestar a Dios con esta situación? ¿Ya para qué molestan al maestro si el niño ya está muerto? No, no. Este hombre llegó, dice, y se postró a los pies del Señor y oró a Jehová. Así nosotros también podemos buscar al Señor. En Primera de Timoteo, ese no lo puse. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La siguiente. El punto número 4, debemos transmitir vida a través de la oración. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Nosotros somos transmisores de vida. Nosotros somos los transmisores para transmitir la palabra de Dios a otros. Vida a través de la palabra. No somos nosotros, pero es el que vive en nosotros el que transmite la vida. Así como nos ha cambiado la vida, así como nos ha transformado a nosotros, Él puede transformar a otros por medio del mensaje que usted le lleve. Por eso es el testimonio de uno el que va a ser reflejo cuando usted invita a alguien, cuando usted le habla a alguien de Dios. A veces no es todo lo que usted sabe de la Biblia. Usted puede recitarle desde Génesis a Apocalipsis y ellos no entendieron nada. Pero cuando usted le dice, yo antes era ciego y ahora veo, eso cambia la diferencia, eso transforma la atmósfera. Y eso es lo que queremos. Cuando usted le dice, mi matrimonio estaba a punto de acabarse y por el Señor tuvo misericordia de mí, o el Señor me sanó, el Señor transformó mi vida. Yo antes era de esta manera y ahora Dios ha transformado mi vida. Dios me ha dado gozo, me ha dado alegría, ahora disfruto la vida, no paso en amargura. Entonces, eso es lo que transforma la vida. Y nosotros podemos transmitir vida a través de la oración. ¿Cómo pasa eso? Dice ahí en Segunda de Reyes, siguiendo la historia, en el 4, versículo 34, dice, después, o sea, después de que oró la primera vez, después subió y se tendió sobre el niño. Cuando quienes dan vida espiritual a las almas muertas, deben sentir profundamente el caso de ellas y deben laborar fervorosamente en oración por ellas. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, aún antes de hablarle a alguien,
es orar por esa persona. Y todos los argumentos en las mentes, en los corazones, en el ambiente, son quitados. Y eso permite que esta persona pueda abrir sus oídos, su corazón al mensaje que Dios tiene para él. Entonces, primero tenemos que hacerlo en oración, ganar la batalla en oración, venir al Señor en oración, transmitir vida. No importa lo que usted vea en este momento. Dirá, no, pero es que mire, desde que empecé a orar, como dice Marvin, mire cómo está, más drogas hace o más sale o más como que la cosa fuera al revés. No, usted en el nombre de Jesús use la palabra de Dios y diga en el nombre de Jesús, yo oro porque este muchacho o este hombre o esta mujer pasan del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Hoy sus ojos se abren, esos oídos son abiertos y pueden escuchar la palabra. Ese corazón duro hoy se ablanda y la palabra puede llegar. Hoy es corazón fértil, donde la semilla es sembrada y va a germinar mucho fruto. Eliseo supo qué hacer porque pudo escuchar la voz. Eliseo, aquí vemos que tomó acción. Él se acostó sobre el niño y dice que el niño recibió calor. Ese es el calor que da el Espíritu Santo a los corazones fríos, a los corazones duros, los ablanda. Y cuando usted llega con la semilla, esa semilla puede germinar y más adelante dar el fruto que Dios quiere que dé. El siguiente, principios del ganador de almas. Primero, lo que podemos ver que hizo Eliseo, contacto personal. Ahorita con COVID hay mucho distanciamiento y a veces es un poquito difícil el contacto personal, pero hay muchos otros contactos, por ejemplo, el que estamos usando en este momento. Zoom, WhatsApp, a veces los usamos para contar cuentos que no traen nada de beneficio. Usémoslo para bien, usémoslo para tener el contacto con esas personas. Si es con un familiar, si es con un amigo, llámele y dígale, mira, quería verte porque quería orar por ti. He tenido en mi corazón y en mi mente orar por ti. Déjame orar por ti en este momento. Y la mayoría de personas no le van a decir, no ores por mí, sino por el contrario, van a abrir su corazón y después le van a estar llamando, ¿por qué no me has llamado para orar por ti, verdad? Entonces ahí usted va a tener una puerta abierta. Visualización. Acuérdese que debe haber visión en nosotros, visión, mirar a esta gente ganada para el Señor, verlos adorando al Señor, verlos transformados, verlos de una manera como Cristo los ve a ellos. Y por el otro lado, acuérdese que ellos no tienen visión, ellos están ciegos por en lo que ellos están viviendo. Ellos no pueden ver la parte espiritual, solo ven lo material. Entonces, nosotros podemos transmitir visión a sus ojos. Pureza de labios. Debemos hablar un lenguaje de fe. Muchas veces nos encontramos con la gente que es muy negativa, especialmente en este tiempo. He visto que mucha gente, no es que mire, no es que mire, y no es que mire. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestra vida, pero esto lo vamos a conseguir en el cuarto de oración. Y usted con la palabra le puede decir, no, pero es que el Señor dijo que Él estará con nosotros, Él está contigo, y de esa manera usted le va a cambiar el vocabulario a ellos. Y de otra manera pedirle al Señor que cambie el vocabulario de ellos a un vocabulario de fe. Unción, que es de lo que estamos hablando ahora. La unción aquí dice, es como una llama de fuego, que usted tiene que soplarla para que se mantenga encendida. Esto sí implica acción. La unción es acción, no es solo de estar lleno del Espíritu Santo para llenarme yo nada más, sino es para que yo pueda dar a otros de lo que Dios me da a mí. Y eso lo podemos conseguir actuando todos los días.
Y el quinto, perseverar en oración. Si permanecemos en oración, la fe se va a manifestar. Si usted ora por esta persona y le pide al Señor que le guíe, le dé el momento específico para hablar con esta persona. Cuando usted llega con ella, esa persona está lista y usted le dice, mira, quiero orar por ti, he tenido en mi corazón que... Y la persona, a usted hasta le va a sorprender que le diga sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque su oración está siendo contestada en ese momento y usted está actuando en esa fe de que Dios ya hizo la obra en esta persona y esa obra se va a perfeccionar. La siguiente. Un nuevo acercamiento. Ahí mismo en Segunda de Reyes 4, en el siguiente versículo 35, en la parte B dice, después subió, o sea, Eliseo volvió a subir y se tendió sobre el niño nuevamente. Si usted lee la historia la primera vez, el niño solo se calentó, dice su cuerpo. Pero la segunda vez, ¿qué pasó? Empezó a estornudar y ya se sentó. Cobró vida. A veces nosotros necesitamos un nuevo acercamiento con las personas. A veces la primera vez no funcionó. Pídale al Señor en el cuarto de oración la sabiduría de cómo hacerlo nuevamente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y usted va a ver que ese que estaba muerto espiritualmente recibe la vida de Cristo, porque a través de su vida Dios puede transmitirle vida a ellos también. Quiero que veamos un video y después vamos ahora. Es de hermano César Castellanos. El libro Romanos capítulo. Sí, del tema que estamos hablando. 9, verso 3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos. Hoy me gustaría tratar sobre el tema unción para ganar a los perdidos. Al recibir el poder de Dios en nuestras vidas, nos convertimos en testigos eficaces del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llegó a ser uno de los más aguerridos predicadores del cristianismo. Él proclamaba la salvación de Jesucristo con toda su alma. Consumía su corazón gimiendo por aquellos que no conocían al Señor y clamaba a Dios para que Él extendiera su misericordia y los salvara. Él anhelaba profundamente la salvación de la gente de su nación, pues sentía pasión por ganar a los perdidos. ¿Tiene usted esa misma pasión que tuvo el apóstol Pablo con aquellas personas que le rodean, que aún no han conocido a Jesús? Recordemos que el apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esto está en 1 Corintios 9:16. Piensa en esto, ¿cuántas personas podrían ir al infierno si usted hoy dejara de predicarles? Usted tiene que consumirse en pasión por la ciudad donde vive, por su nación, por su estado, donde quiera que habite. Si decide ser un evangelista, Dios mudará su corazón, le dará las estrategias para ganar y le proveerá de la unción para salir con poder en cada administración. Cuando hablo de poder me refiero a que la presencia de Dios lo respaldará con señales, maravillas y prodigios. A veces orar por los perdidos no lo hacemos de todo corazón. Recuerdo que aunque oraba por uno de mis hermanos, el más rebelde, nada sucedía. Un día Dios habló a mi vida y me dijo, ¿acaso será más fuerte el diablo que Jesucristo? Esto me estremeció. Y me dije, no hay nadie más poderoso que Jesús. El Señor me enseñó entonces
que no solo debía orar por él, sino que debía hacer guerra espiritual por él, pelear por su salvación hasta que sea trasladado de las tinieblas a su reino admirable. Después de perseverar en la guerra espiritual durante 10 días, mi hermano fue completamente libre de la opresión del adversario y ahora es un tremendo siervo de Dios. Hay una historia acerca de un hombre que iba en un lujoso velero y de repente se cae al mar. Él no sabe nadar y en su desesperación empieza a pedir ayuda. Ahora, habían muchos salvavidas a bordo que habían presenciado el incidente. El primer hombre era un moralista. Cuando él vio al hombre caerse, él tomó inmediatamente su portafolio, sacó un libro para enseñar a nadar y entonces se acercó al hombre y le gritó: hermano, léete este libro, sigue las instrucciones y estarás bien. El hombre que estaba al lado era un idealista. Cuando él vio al hombre caerse, él inmediatamente saltó al agua y empezó a nadar alrededor del hombre que se estaba ahogando y le dijo: fíjate cómo nado, nada como yo lo hago y vas a estar bien. El otro hombre en cubierta era un representante de la escuela del pensamiento positivo. Él le grita al hombre: amigo, esta situación no es tan mala como piensas, piensa en seco. El otro hombre a bordo era un despiertamentalista. Ya en ese momento el hombre se estaba yendo abajo por la tercera vez y desesperadamente empieza a mover su brazo. Al ver esto, el resucitador le grita: sí, hermano, veo esa mano. ¿Hay alguna otra? ¿Hay alguna otra? Y finalmente el último hombre en la cubierta era un realista. Él inmediatamente se lanza al agua, arriesgando su propia vida y trae al hombre a salvo. ¿A quién te pareces tú? Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque me has hecho entender la necesidad de tantas personas y aún la indiferencia que he tenido hacia ellos. Perdóname, Señor, pero hoy presento las vidas de ellos y te ruego que me des la gracia para llevar el evangelio tuyo y que ellos sean salvos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: me determino en anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están a mi alrededor. Hoy vamos a decirle al Señor que debemos proponernos ser reproductores de vida. Señor, en este momento pongo a cada uno de mis hermanos. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque nuestro deseo es ser reproductores de vida eterna, de esa vida que tú, Señor, quieres para cada persona en el mundo. Dice que tú mandaste a tu único hijo por amor al mundo. No quieres que nadie se pierda. Ayúdanos a ser, Señor, tener esa compasión como la tuvo Eliseo, y Señor, a buscar, a ganar todo en el cuarto de oración. Te bendecimos y te damos gloria, y yo te pido que tú, Señor, seas con cada persona que ha estado en esta clase. Amén.